Hola, nuevamente en su espacio La Nota Jurídica. Bienvenidos a todos los que nos están viendo y que han sido pues constantes con nuestros videos. El tema de hoy, como lo habíamos expuesto la semana pasada, es la continuación del que habíamos tratado anteriormente. En un capítulo hablamos, en el capítulo pasado hablamos de lo que eran los derechos fundamentales, los que están estipulados en la Constitución Política de 1991. Hicimos una reseña de qué son derechos fundamentales, hablamos de por qué la importancia de los derechos fundamentales, por qué se encuentran consagrados, y al tiempo aludimos o hablamos o mencionamos, mejor dicho, lo que eran los mecanismos de protección de estos derechos fundamentales. Ya como en esa primera parte vimos los derechos fundamentales, que son la importancia de esos derechos dentro de la conformación de un Estado social de derecho como lo es Colombia, hoy vamos a hablar y vamos a desarrollar lo que es la acción de tutela. En el capítulo pasado vimos que hay diferentes mecanismos de protección de estos derechos: la acción de tutela, el habeas corpus y otras figuras jurídicas que nos trae la Constitución. Pero el día de hoy vamos a hablar en especial del mecanismo por excelencia, de la forma de garantizar por excelencia los derechos fundamentales. La Constitución no solo trajo consigo los derechos fundamentales, sino que además instauró la tutela o instauró una acción llamada acción de tutela para asegurar la protección de estos derechos cuando se vean vulnerados por parte del Estado o de los particulares. Eso es muy importante. La acción de tutela, una primera anotación, la acción de tutela opera para proteger los derechos fundamentales del Estado o de los particulares. Ya ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones para protegerlos de los particulares. Pero entonces, bienvenidos a este programa. Hoy vamos a continuar nuestra saga de derechos fundamentales situados y enfocados en lo que es la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Para hacer un pequeño paréntesis de dónde se encuentra contenida la acción de tutela, si quieren verificar, si quieren referenciarse aún más, esta se encuentra contenida en la Constitución Política en el artículo 86. Allí el constituyente de 1991 estipuló la acción de tutela, pero posteriormente hay dos decretos principales que la reglamentan, además de sentencias de la Corte Constitucional, que son muchas, por decirlo de alguna manera. Son sentencias con mucha carga jurídica, con como una especie de biblioteca que nos arma y nos fundamenta mejor la acción de tutela. Pero las sentencias pues no se las menciono, sino que les menciono directamente como lo que es la parte legal o por parte de decreto. La jurisprudencia se puede encontrar perfectamente en la página de la Corte Constitucional. Entonces, ya les había dicho, artículo 86 de la Constitución Política y los decretos extraordinarios 2591 del 91 y el decreto 306 de 1992. En estas tres normas se encuentra la acción de tutela y, como les dije, en sentencias de la Corte Constitucional que las pueden verificar en la página web de esta Corte. Entonces, ahora sí comencemos. Primero que todo vamos a leer lo que nos dice la Constitución sobre la acción de tutela. ¿Qué nos dice la Constitución? En su artículo 86 nos dice lo siguiente: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacer. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halla en estado de subordinación, renuente o indefensión. Acá nos trae una cantidad de conceptos que vamos a pasar a analizar. La acción de tutela es transitoria, nos habla, se presenta ante cualquier juez, es un procedimiento sumario, preferente, pero entonces, como todo esto aquí se encuentra acumulado en este artículo, a partir de ahora vamos a desenglosar los apuntes más importantes del artículo 86 que nos habla de la acción de tutela. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la finalidad de la acción de tutela? La finalidad de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos fundamentales. La protección inmediata. ¿Por qué inmediata? Porque al ser derechos fundamentales tienen un regambre, una importancia, una relevancia mucho más alta que otro tipo de derechos. Por ejemplo, si un acreedor tiene el derecho a que le paguen lo que le deben, pero este acreedor debe realizar un proceso judicial cuando el deudor no quiere pagar o se está haciendo, como se dice, el loco para pagar. Entonces, el acreedor debe iniciar un proceso para cobrarle y este proceso lleva un tiempo, un término, entonces se demora algunos meses o algunos años para realizar el cobro a este deudor. Ese derecho del acreedor a que le paguen es un derecho que no es fundamental y por tanto tiene un procedimiento que no es de manera inmediata. Pero un derecho fundamental sí requiere esa protección inmediata porque tiene una importancia mucho más alta dentro del orden constitucional colombiano. Entonces, por eso, la acción de tutela siempre va dirigida a proteger de manera inmediata, ya, lo más rápido posible, la afectación de un derecho fundamental o su posible afectación, que eso es muy importante. No solo tiene que haber una afectación directa al derecho fundamental, sino una amenaza a ese derecho fundamental para poder que una persona, si lo desea, interponer la acción y así evitar, si ya está afectado, que se continúe la afectación o si hay una amenaza de afectarse, que se evite esa amenaza. Por ejemplo, si una protección inmediata, el derecho a la salud, como ya lo habíamos mencionado en otros capítulos, en otras notas jurídicas que hemos realizado, derecho a la salud ya se encuentra dentro de los derechos fundamentales. Primero no, desde cuando se expidió la Constitución del 91 no era un derecho fundamental, pero posteriormente, hasta el 2015, se logró dar ese paso para convertirlo en un derecho fundamental. Por tanto, la salud puede ser susceptible de protección por medio de la acción de tutela. Las entidades prestadoras de salud vulneran mucho el derecho a la salud por la demora en la prestación de los servicios de salud. Entonces, si una persona está esperando un procedimiento médico y la IPS le hace el quite para no atenderla, allí hay una amenaza para el derecho fundamental a la salud de la persona. Por tanto, esa persona afectada por la no atención de su IPS o de la EPS puede, por medio de la acción de tutela, solicitarle al juez que se proteja su derecho fundamental a la salud
porque se está amenazando con su salud al no atenderlo. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. No debo esperar un daño propiamente, que se me hizo ya una lesión a mi derecho fundamental, sino que si hay una amenaza para mi derecho fundamental, se puede invocar la acción de tutela para esa protección inmediata del derecho fundamental. Ahora, ¿qué otra característica nos trae este artículo 86? La sacamos o la deducimos de esta pregunta. ¿Qué condiciones debe presentar el derecho que se busca proteger para que proceda la acción de tutela? Entonces, como les mencioné ahorita, el acreedor tiene un derecho a que se le paguen las deudas cuando el deudor no quiere realizar los pagos. Pero este acreedor tiene un procedimiento aparte para solicitar ese pago ante los jueces. La acción de tutela procede para proteger los derechos fundamentales de las personas. Entonces, ¿cuál es la primera condición para poder interponer, ir donde el juez y presentar una acción de tutela? La primera, que se trate de la violación, amenaza o lesión de un derecho fundamental, que son los que están contenidos en la Constitución, como lo vimos en el título segundo de la Constitución, a partir del artículo 11 hasta el 41, pero también los que están distribuidos por toda la Constitución, además de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Los derechos fundamentales son muchos. Cuando uno de esos derechos que están contenidos en la Constitución, del artículo 11 al 41, o que están en otras partes de la Constitución, o que están en tratados internacionales sobre los derechos humanos, cuando un derecho de esos se encuentra amenazado, es lesionado, o se presenta una violación a este derecho, es la primera condición para que proceda la acción de tutela. Ahora, ¿cuál es la segunda condición? Que se trate de una violación no consumada o de una amenaza de violación, como lo decíamos ahorita. Entonces, ¿cuáles son las dos condiciones? ¿Cuál es la importancia de la acción de tutela? Proteger de manera inmediata los derechos fundamentales. Ahora, para poder que haya acción de tutela, requiere dos condiciones. Una, que se vulnere un derecho fundamental, que haya lesión, que haya amenaza de un derecho fundamental. Y la segunda, que ya se haya consumado, o sea, ya se haya hecho el daño, o que se me esté amenazando con hacerme un daño. Cuando se cumplen estas dos condiciones, un derecho fundamental y una amenaza o un daño ya realizado a este derecho fundamental, procede la acción de tutela. Ahora, otra pregunta que nos sale de este artículo 86 de la Constitución. ¿Quién puede interponer la acción de tutela? La acción de tutela la puede interponer una persona natural. Las personas naturales somos los seres humanos, así tal cual somos nosotros, Pedrito, Juanita, esos somos las personas naturales. O sea, el ser humano, todos los seres humanos somos personas naturales. O una persona jurídica, que son las empresas. A las empresas o asociaciones, corporaciones, fundaciones, empresas de responsabilidad limitada, empresas encomaditas por acciones, sociedades anónimas, esas empresas también tienen derechos fundamentales. Se preguntan, ¿qué derecho fundamental tiene una empresa? Si una empresa es investigada, tiene el derecho fundamental al debido proceso. Entonces las empresas o las personas jurídicas también pueden interponer la acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales. Ahora, cuando estas personas naturales o jurídicas la pueden interponer de manera directa, o sea, ellos mismos. Si no están en la capacidad o lo hacen o no lo quieren hacer, lo pueden realizar por medio de
un apoderado. Un apoderado es un abogado que les haga el trámite de la acción de tutela. El abogado simplemente lo que va a hacer es como una especie de, decirlo de alguna manera, es el que va a hacer el trámite, porque el derecho fundamental es de la persona afectada. El abogado o el apoderado simplemente va a ser ese puente para llevar en conocimiento del juez que una persona se está viendo vulnerada de sus derechos fundamentales. Ahora, ¿quiénes también pueden interponer acciones de tutela? Y esto es muy importante. Los personeros municipales pueden interponer acciones de tutela cuando lo hagan a nombre de una persona que así lo solicite, o cuando la persona esté en condición de amparo o indefensión. Ahorita les mencioné que hay sentencias de la Corte que han desarrollado la acción de tutela. Esta es una de estas, la sentencia T 420 de 1997. Allí se habla que los personeros municipales, como son los garantes de la salvaguarda de los derechos humanos y los derechos fundamentales dentro de sus comunidades, dentro de sus municipios, estos pueden realizar acciones de tutela para proteger derechos fundamentales de personas que se lo soliciten, o de personas que están bajo una vulnerabilidad tal que el personero puede, valga la redundancia, apersonarse de esa situación y llevar a cabo la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de esas personas que están en una indefensión o un estado de vulnerabilidad tal que no pueden por ellos mismos realizar este trámite judicial. Ahora, ¿qué otra pregunta podemos extraer de este artículo 86? Podemos extraer la siguiente. ¿Cuándo no procede la acción de tutela? Ya vimos para qué es la acción de tutela: proteger derechos fundamentales. ¿Cuáles son las condiciones? Que primero, que sea un derecho fundamental, y segundo, que haya una amenaza o una ya vulneración consumada del derecho fundamental. Ahora, ¿cuándo no procede? Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales. Yo no puedo utilizar la acción de tutela para que, por ejemplo, se me pague una deuda, porque el ordenamiento jurídico trae un proceso para el pago de deudas. Entonces, la acción de tutela no procede en este caso. ¿En qué otro caso? Cuando se pueda proteger el derecho invocando el habeas corpus. Como lo vimos en el capítulo de derechos fundamentales, el habeas corpus es una herramienta que permite el amparo de una persona cuando ha sido detenida y no se le ha dicho por qué está detenida. El habeas corpus lo que hace es que se le determine por qué está detenida, y en caso de que no se le determine eso, él pueda salir en libertad. Entonces, cuando el derecho vulnerado se proteja con habeas corpus, no procede la acción de tutela. Ahora, cuando se busca proteger un derecho colectivo, excepto que sea un mecanismo transitorio. Ya lo habíamos visto en las acciones populares, que las acciones populares buscan proteger esos derechos colectivos. Cuando sea una acción popular, no procede la acción de tutela, salvo que con la tutela se pretenda salvaguardar derechos fundamentales vulnerados por la situación que se presenta. ¿Cuándo no procede la acción de tutela? Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo que éste continúe. Esto por lo general, cuando ya el daño se realizó de una manera tal que no hay forma de evitar pues que el daño se salve, pues ya no procede la acción de tutela, sino otros mecanismos judiciales. ¿Cuándo no procede? Cuando se interpone contra actos de carácter general, impersonal y abstracto. Por ejemplo, saca un decreto el alcalde, yo no puedo interponer una acción de tutela para quitar ese decreto. No, la acción de tutela es sobre algo específico, sobre una vulneración de un derecho de X persona o de Y persona. No sobre algo ahí sí que yo no sé quién es, o que o de pronto no. La acción de tutela es sobre algo en particular, un caso en particular. Y por último, cuando se interpone contra providencias judiciales, no procede por regla general.
Mucha gente cuando pierde un proceso interpone acción de tutela. La acción de tutela no procede como una instancia más para un proceso ya perdido o un proceso ganado, sino que esta solo procede cuando dentro de un proceso judicial se dio una vía de hecho, o sea, una vulneración a un derecho fundamental llamado debido proceso, y esa acción de tutela puede proceder cuando una de las partes compruebe que una vulneración al debido proceso. Ahora, ¿qué otra pregunta? ¿Puede utilizarse la acción de tutela a pesar de que existen otros mecanismos para proteger el derecho fundamental? La tutela es un mecanismo de protección subsidiario. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando no hay otro mecanismo, procede la acción de tutela. La acción de tutela es como el mecanismo cuando no hay otro. Los derechos fundamentales se protegen siempre con acción de tutela, pero en ocasiones hay otras herramientas jurídicas establecidas por el legislador para protegerlos. Por ejemplo, el habeas data se protege pues por medio de un procedimiento establecido en la ley de habeas data, pero cuando ya hay una vulneración tan grave de un derecho fundamental y yo tengo que protegerlo, yo puedo salirme de este margen de la ley de habeas data e interponer la acción de tutela para proteger mi habeas data. Por eso es subsidiario y transitorio. ¿Transitorio qué quiere decir? Que protege mientras venga el procedimiento que está establecido para ese caso, para evitar que siga realizándose el daño. Ahora, ¿ante quién puede interponerse la acción de tutela? La Constitución nos dice que ante cualquier juez, y eso es correcto en cierta medida. Se puede interponer ante cualquier juez. Los decretos extraordinarios que reglamentan la acción de tutela traen una forma de cómo se debe hacer el reparto, es decir, a quién corresponde una acción de tutela, si va dirigida, por ejemplo, al presidente, al gobernador, a un alcalde. Entonces, si una persona de pronto no sabe ante quién interponerla, pues la puede interponer y el juez que la reciba debe remitirla al juez competente. ¿Por qué? Porque la importancia del derecho fundamental va por encima de las formalidades que puedan existir dentro de la rama judicial. Otra pregunta, ¿cuál es el contenido? Esto es lo que debe contener la acción de tutela. 1. La acción, o sea, lo que hizo alguien, el Estado o un particular para causar daño, o la omisión, lo que no hizo el particular o lo que no hizo el Estado y que causó el daño al derecho fundamental. Eso se debe explicar. El segundo, el derecho que se está violando o que está amenazado. Tercero, el nombre de la autoridad o el particular, que son los que realizaron esa acción o esa omisión que generaron ese daño en el derecho fundamental. Cuarto, nombre y lugar de residencia del que solicita la protección por medio de la acción de tutela. Quinto, no es necesario citar las normas constitucionales. Esto no es necesario. No tienen que ponerse a escribir normas. Eso no es necesario. Sexto, puede presentarse sin formalidades. No tiene que ir impreso, no puede ser en lapicero, no tiene que ir con un autenticado en notaría. No requiere eso. Séptimo, no se requiere actuar a través de abogados. Se puede presentar directamente por la persona. Y octavo, puede presentarse verbalmente. Donde presenta verbalmente, el funcionario del juzgado debe realizar la anotación respectiva de la acción de tutela que se interpone. Y esto es una anotación, como puede apreciarse, es un procedimiento muy informal. ¿Por qué es informal? Pues para garantizar de manera rápida el derecho fundamental y evitar su amenaza o su daño que se esté realizando. ¿Qué otra pregunta? Unas características que nos da este artículo 86. La prevalencia del derecho sustancial. ¿Qué quiere decir? Lo importante acá de la acción de tutela es proteger el derecho fundamental por encima de las formalidades procesales, por encima de las formalidades procesales que trae pues un trámite jurídico. Lo que le importa al Estado es proteger, y lo que le debe importar al juez es proteger el derecho fundamental. El juez ve que hay una violación o amenaza, que hay un responsable de esa acción u omisión que llevó a esa vulneración o amenaza, y el juez lo que dice
realícese tal acción para evitar que se siga ocasionando ese daño al derecho fundamental. Una característica de la economía es un proceso que no tiene muchos subprocesos dentro de la acción de tutela, no tiene una cantidad de etapas dentro de ella para llevarse a cabo, no, es un procedimiento que debe darse en 10 días, entonces es algo que lo que busca es constatar de manera rápida la vulneración para evitar que se siga realizando y conceder la protección del derecho fundamental. Otro es la celeridad, es un proceso rápido, el máximo es 10 días hábiles para la resolución de la acción de tutela interpuesta. Eficacia, la eficacia es que busca una protección rápida del derecho fundamental. Lo que busca la acción de tutela es ser eficaz, o sea, proteger lo que en realidad quiere proteger, lo que debe proteger, el derecho fundamental. Interpretación de acuerdo con tratados internacionales, como les dije. La acción de tutela no solamente se enfrasca en lo que es los derechos fundamentales, sino además en toda esta normativa internacional de los tratados de los derechos humanos. Ahora, ¿cuándo se puede interponer la acción de tutela? La norma dice que en cualquier tiempo, pero como lo hemos visto, se interpone es cuando hay una amenaza o una vulneración, porque lo que busca es de manera inmediata realizar esa protección al derecho fundamental. Entonces, en cualquier tiempo sí, siempre y cuando haya una amenaza o una protección que requieran una acción inmediata para proteger el derecho fundamental. Ahora, ¿qué debe disponer el juez en la acción de tutela? Lo primero que puede hacer el juez al fallar es ordenar el restablecimiento del derecho volviendo al estado anterior, si eso fuere posible. Si un daño que se está ocasionando se puede reversar antes de que se hiciera el daño, eso lo ordena el juez. Ahora, si eso no se puede, si la vulneración del derecho proviene de una omisión, le ordenará realizar un acto para que se evite seguir realizando ese daño. Una omisión es cuando yo no hago una cosa y eso ocasiona un daño. Cuando la vulneración del derecho fundamental es porque la administración, el Estado o el particular no realiza algo y causa un daño, lo que le dice el juez es haga esto para evitar esa vulneración. La otra, si la vulneración del derecho fundamental proviene de una mera conducta o actuación material o de una amenaza, el juez ordenará su cesación inmediata y también ordenará evitar toda nueva violación. Si el hecho que ocasiona el daño se sigue realizando, lo que dice el juez es no se proceda más de esa manera para no lesionar más este derecho fundamental. Toda esta información que les acabo de dar es gracias a la página de la docencia de la Universidad de Antioquia. Pueden ingresar a ella. Hay pura educación ciudadana y de valores, por decirlo, valores del Estado Social de Derecho. Es una página que busca pues guiar a los ciudadanos en toda esta cultura jurídica de lo que es el Estado y los derechos fundamentales. Entonces, este es el programa de hoy. Como les habíamos dicho, es la acción de tutela. En el próximo capítulo desarrollaremos otros mecanismos de protección de derechos fundamentales. Pero como se les dijo, esos son los apartes más importantes de la acción de tutela. Tengan en cuenta, la acción de tutela siempre procede ante entidades públicas, el Estado, de manera general, o ante particulares. ¿Cuándo procede ante particulares? Cuando la persona que está viendo vulnerado su derecho fundamental tiene un estado de indefensión o subordinación ante ese particular, como sucede en las EPS. Las EPS tienen un poderío económico y ellas no prestar ese servicio público de salud a una persona que lo necesita, esa persona se encuentra en un estado de indefensión y por tanto procede en estos casos la acción de tutela para proteger no solo el derecho a la salud, sino el derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana. Entonces, este fue el programa de esta semana, la acción de tutela. Recuerden que nos pueden escribir sus comentarios, dudas o cualquier inquietud que tengan al respecto a nuestro blogger juandiegobarrerarias.blogspot.com, nuestro Facebook Consultores Silva, esa es nuestra página de Facebook Consultores Silva, en el Twitter @conjurídico, en nuestro canal de YouTube que ya están todos nuestros
nuestros videos de todos estos programas. Nos encuentran como Juan Diego Barrera Arias o escribirnos al correo jdiegobarrera@hotmail.com. En el transcurso del programa pasaron nuestros números de contacto y cualquier inquietud con mucho gusto les será atendida. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en otro capítulo más de la Nota Jurídica en una semana. Que estén muy bien.